Zum, 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 El cocinero ha convocado a todas las aves, a los pollos, a los pavos, a los patos. Y una vez reunidas las aves les ha preguntado el cocinero con qué salsa desean ser comidas. Entonces alguna de las aves ha dicho, yo no deseo ser comida con ninguna salsa. Y el cocinero le ha advertido que eso está fuera de la cuestión. Estamos sufriendo, de veras. No es mentira, estamos sufriendo. Pero bueno, se sigue planteando que el tema es el ALCA, que el tema, como si esto no fuera el ALCA, además. Que el ALCA, pero se ve al ALCA como una amenaza, cuando el ALCA es esto. Cuando el ALCA es la minería en la Argentina, cuando el ALCA es Bosnia, ¿no? Tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Y bueno, teníamos todo acá, teníamos plantaciones, teníamos de... Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás. Esto era finca, todo esto. Finca, sí. finca. Sí, era finca, todo esto. Y ellos me lo han hecho así, me lo han pasado a la máquina. En la Argentina, y quiero hablar concretamente sobre esto, la ley de minería se hizo para explotar el país y que no quede ningún recurso en el país. Acá no se vio todavía nada de lo que se recibe, de lo que dicen que la coparticipación, que es lo que pagan. Aquí no se vio nada, porque acá se trabaja en agricultura y no tenemos nada. Y según tengo entendido, que para eso son las regalías mineras. Según lo que tengo, que es lo primordial que tenía que hacer eso. Y acá no se hace nada. De todos los recursos de explotación de las empresas mineras queda el 1,3% y el resto lo sacan del país.
la explotación del oro se usan dos productos altamente contaminantes, el mercurio y el cianuro. Esos productos van a las napas de agua. Al poco tiempo nomás de que la mina empezó a trabajar, ya se empezó a morir los animales. Porque veía agua y ahí caía. Porque quedaba lejos las aguaditas donde iban a tomar agua. Tomaban ahí, ya venían ahí por la orilla del río, ahí caía. La vaca prácticamente, de por los caballos también. Bronca y tristeza y todo, porque sea que está toda mi infancia, yo lo trabajé acá, de chico, de aquí nacido, bueno, todo esto era, o sea, en hecho éramos felices acá nosotros, teníamos todo lo que queríamos, teníamos cosas, teníamos animales, y ven, y ahora al no ver nada, siento mucha bronca. Yo esperaría que, qué sé yo, la gente responsable de esto que se haga cargo y reconozca lo que hiciera. Aquí hay un nuevo tipo de conflicto que ha emergido en los últimos años, donde se da entre ciertos sectores del capital, fundamentalmente transnacional, multinacional, frente a poblaciones o asambleas ciudadanas policlasistas, multisectoriales, que incluyen, por ejemplo, en el caso de Esquel, desde poblaciones mapuches, campesinas, hasta sectores de la sociedad rural, local, clase media. Lo mismo con otras características se repite en Gualeguaychú con el tema de las pasteras. Digamos, el fenómeno se va repitiendo en distintas localidades y lugares del país y que revelan un tipo de conflicto diferente del capitalismo. A mí me parece que frente a estos estallidos, a estas situaciones así que fragmentan la realidad, es importante pensar un modelo de mundo global donde encontremos razones para entender este tipo de situaciones, ¿no? En primer lugar, claramente este tipo de conflictos es del capitalismo global. En todos los casos, uno de los polos está ocupado por una empresa o un grupo de empresas de capital transnacional. O sea que son producto de una lógica internacional y global del capital de buscar nuevos horizontes de reproducción y de lucro. Nuevos horizontes geográficos y nuevas áreas en los cuales reproducir su ganancia y hacer su negocio. Lo que van a hacer aquí, ahí en Fray Bento, es producir la pasta y después se la llevan a Europa para procesarlas y fabricar el papel. El primer mundo en este momento necesita papel y entonces nos usan a nosotros para la materia prima. Cuando aquí se acercaron las papeleras, fueron recibidas como grandes panaceas para nuestra economía. Eran los niños mimados de los medios de difusión, eran los niños mimados de los políticos. Nuestra oferta de recursos naturales, que es básicamente el acuífero, una enorme disponibilidad de agua dulce y la fertilidad de los suelos hicieron que estos países del norte, que ya no pueden seguir controlando el mercado de la celulosa y para poder competir en los mercados internacionales necesitan rediseñar sus proyectos industriales, entonces vienen por la materia prima. Con la misma actitud que Estados Unidos o las empresas petroleras mundiales van por el petróleo de Irak, ellos vienen por nuestros recursos naturales. Los recursos naturales que les interesan a los monstruos celulósicos son el agua y la fertilidad. Y han hecho un diseño industrial sobre la cuenca del río Uruguay que si nosotros no lo enfrentamos y ellos finalmente logran instalarlo, significa el fin de la naturaleza de la región, significa la contaminación de los acuíferos y significa aparte un proyecto que económicamente es atroz. Se van a apoderar de la tierra, se van a apoderar de los recursos naturales y van a destruir la naturaleza. O sea, se viene una catástrofe absoluta. Acá lo primero que hacen es pasan herbicidas orgánicos, agarran la tierra, con herbicidas orgánicos matan toda la vegetación nativa, por lo cual matan toda la biodiversidad, todos los animalitos, pajaritos, plantitas que crecían acá no pueden crecer más, porque los tipos químicamente los determinan. Y después durante los 2 primeros años que crece
los árboles, los tipos lo controlan químicamente, o sea, envenenan la tierra. Entonces cuando termine esta historia, estos suelos que han tenido una oferta de fertilidad que ha permitido que aquí haya cultivos orgánicos, que haya miel, que haya industria láctea, que haya una buena explotación agrícola-ganadera, van a quedar inutilizados, van a ser transformados en desierto. Y estas multinacionales que vienen por esos recursos, una vez que terminen los recursos, irán a otro lado. Es curioso que nuestro gobernador dijo que como tanto lío por eso de la papelera allí en Fraiventos. Dice, aquí en la provincia de Misiones tenemos 3 fábricas de pasta celulósica y no hay ningún problema. Yo digo que le pregunten a los peces si no hay ningún problema y que le pregunten a la gente de Esperanza, de Banda, de Libertad, de Piraí y de Capioví, si no hay ningún problema, que le pregunten. Tenemos ejemplos como en la fábrica de papel Ledesma, en Jujuy, donde hay un juicio que inició la doctora Olga Aredes, una de las madres de Plaza de Mayo, que murió por la bagasosis, y en esto están los informes médicos, producidos por la polución de la empresa papelera Ledesma. Lógicamente que esto va a acarrear enfermedades, va a destruir el medio ambiente. Hemos partido de la crítica a la clase política y a grandes sectores de izquierda en la Argentina que, por haberse quedado en pensamientos un poco obsoletos, fuertemente antiimperialistas, pero poco comprensivos de cómo el mundo ha ido cambiando en lo que se llama la globalización, no han tenido en cuenta la prioridad que han tomado para las empresas la apropiación y el saqueo de los recursos naturales. Y entonces hemos comparado la minería química, o sea, la minería por cianurización que se lleva adelante en centenares de lugares de la precordillera, de la Patagonia y de muchas provincias, porque ahora se da en Mendoza también, se da en La Rioja, en Catamarca. Y entonces, ¿qué relación hay entre esta minería y los eucaliptus y la pasta de papel de Bosnia? ¿Y qué relación hay entre la minería y la soja, los monocultivos de soja, que ocupan ya 17 millones de hectáreas de cultivos industriales y que han configurado al país como una republiqueta productora de forrajes para los ganados de China y de Europa, ¿no? Entonces tenemos, no solo en el Chaco, sino en lo que se denomina la cuña boscosa santafesina, Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco, la aparición de los pool de siembra de soja, que vienen para estas zonas por una cuestión muy simple, por lo barato que resulta comprar tierras fiscales. En la provincia no queda casi nada, no quedan, la renta se la lleva todo el sistema y se lleva también los suelos. Hay una empresa acá en estas tierras, explotó más o menos la cantidad de hectáreas es 36.000 hectáreas que viene explotando desde el sur. Uno no más allá, uno no puede ir más allá, ponerle, voy a hacer un paso más allá, chocar con el alambre, que bueno, más allá te privatizan ellos, ya que estamos aislados entre medio ya diciendo, pues, no podemos ir poquito más allá porque bueno, llegamos a ese alambrado ya que el dueño hay amenaza, tanto como los finqueros, todo. Más allá de que hay enfermedades tóxicas que tiran la química hacia los sembrados y afecta a la comunidad. Esa agua, cuando fumiga el avión, así, como se ve que es blanco, ¿ve? Ese es el veneno que tira y cae en esa agua y hacen daño a los animales que tenemos nosotros, porque los animales de nosotros vienen y toman y mueren. Y la empresa no reconoce nunca. Nosotros como pueblo, como comunidad, lo único que sabemos es que se desmontan y no se sabe quiénes venden esas tierras, en qué lugares, en qué despachos se hacen esas ventas, ¿no? Solamente se ve cuando ya se producen los desmontes. Que venimos peleando y hacemos cortes de ruta, porque nos dañan, directamente nos dañan. Mucho nos dañan.
Hace poco murió un anciano huichí a consecuencia de todas las balas de goma que le metieron hace muy poco tiempo con la represión. No es policía privada, es la policía que el gobierno manda a reprimir. Ya las empresas no tienen necesidad de gastar en policía privada. Es la transformación de un ambiente natural en otro tipo de ambiente. En este caso, la mayor parte es destinada a la agricultura y a la ganadería. Toda esta parte que vemos acá, este amarillo amarronado, es lo que se había deforestado en el 81. ¿Sí? En el 2001 lo celeste y al 2005 se anexaron todas esas partes. Quiere decir que todo lo que está acá en colores es lo que ha avanzado la fragmentación y cómo se ha, digamos, un ambiente que era bastante homogéneo en bosque, ya tenemos reducido fundamentalmente a la zona de la serranía. El impenetrable dejó de ser impenetrable y es una zona prácticamente devastada. Prácticamente devastada. Quien haya conocido el impenetrable hace 10 años o hace 5 años, hace 2 o 3 años, fue modificado sustancialmente y eso va a generar mayor pobreza, mayor dependencia del sistema político y por lo tanto lo que uno ve es muy poca salida a esto. Digamos. Si la gente no se organiza, si la gente no resiste, no hay salida posible. La agricultura industrializada necesita destruir la naturaleza para existir. Es una agricultura productivista que tiene como único objetivo utilizar la naturaleza para producir lucro, para producir ganancia, para producir rentabilidad. Esto produce un absurdo, el absurdo de que en la Argentina hoy producimos alimento para 350 millones de personas y sin embargo no estamos dando de comer a 40 millones de personas que somos los argentinos. Empresas depredadoras por ejemplo, de la pesca, que confrontan a los pescadores artesanales locales, grandes multinacionales pesqueras que han depredado especies como la merluza hupsi en el mar argentino. Cada vez hay menos. Los barcos antes facevano 2 días, 3 días completavano. Merluza. Ora devono stare 15 días e tampoco completano, perché non le danno tempo a producir, a pescado, a la merluza. Dios mata hoy, mata mañana. No es solo la merluza, se viene abajo. Todo. Todo porque primero se ha dado autorización a todos esos barcos extranjeros, sea europeos, asiáticos, todo eso. Y bueno, llévese 100.000 toneladas de merluza, calamar. Pero esta gente no se llevó 100.000 toneladas, se llevó 100 millones de toneladas. ¿Y quién lo controló? ¿Quién lo controló? Nadie. Barche greche, barche francesi, barche italiani, barche norveghi, barche di tutti i colori. O le diste permiso? Te pagaron. Ti se va todo l'oro di Argentina perché il pescato che llevano da acá, a parte europea un pescato non hay. Y esta lógica del capital transnacional se acompaña justamente con planes de generación de infraestructura a la escala
generación de megas infraestructuras que tienen que ver con la posibilidad de movilización de este capital en la región. Nos referimos a Hidrovía Paraguay-Paraná, digamos, todo lo que se conoce como los proyectos, las decenas de proyectos que se involucran en el plan IRSA, conjunto de carreteras, vías de transporte, fundamentalmente transporte y energía, para sustentar la extracción de recursos. Y el IRSA es un poco esto. En cada país hay mega obras que financiadas por el Banco Mundial, financiadas para quienes conviene financiar eso, ¿no? O sea, son los beneficiarios de toda esta política que facilita entonces las vías para que todos estos productos primarios que estamos hablando, sobre todo soja y pasta de papel, sean llevados con mucho más facilidad. Este tipo de modelos los vemos como parte de una situación global, donde se van imponiendo los mercados internacionales por encima de los estados nacionales, van imponiendo sus propias prácticas. Y las grandes corporaciones transnacionales también se van imponiendo sobre las dirigencias políticas. A costa de estados nacionales débiles, institucionalidades absolutamente debilitadas, lo que origina clases dirigenciales, políticas y estatales frágiles, de escasa voluntad o corruptas directamente, y sociedades que han sido sometidas primero a procesos de violencia y dictadura en casi todos nuestros países en las décadas del 70. Es importante considerar que no es independiente esto que estamos presenciando de los procesos de violencia, dictadura y terror a los que las poblaciones de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú han sido sometidos, y otros países, hemos sido sometidos a partir de la década del 70. Entonces, estos son los grandes modelos. Y si no los queremos ver, es muy difícil que podamos enfrentar con dignidad una situación que requiere saber cuáles son las nuevas reglas del dominio imperial. Entonces, estos procesos de desarticulación, terror, paralización social, expulsión y extorsión por la miseria, que hace que poblaciones en estado de desesperación laboral, en algunos casos, brinden consenso a proyectos claramente depredadores, pero que a cortísimo plazo les brindan una oportunidad de salida laboral, aunque sea por 3 meses, por 5 meses, por 12 meses, se aferran a ella y constituyen también una clientela en la cual algunos de estos emprendimientos logran sectores de consenso. La capital federal, a 10 minutos, está la isla Maciel, que es la otra parte de la boca, donde hay un alto índice de contaminación por las empresas petroquímicas, hay un índice elevado de enfermedades, fundamentalmente de niños, pulmonares, visuales, producidos por la contaminación ambiental y los desperdicios que arrojan en el riachuelo, pero también en los riachos que hay en la isla Maciel, y un alto índice de desnutrición, aparte de la contaminación en esa región. Bueno, esto Galeano lo dijo hace años, lo sigue repitiendo, que el problema no es de contaminación solamente, es de modelos. Los gobiernos locales tienen en ese sentido, pues digamos, una responsabilidad que aparentemente en la mayoría de los casos no han sabido cumplir, es decir, aquello de la soberanía nacional, de la defensa de los recursos de la nación para el desarrollo de la nación, es algo que el neoliberalismo dejó un poco en el olvido. Históricamente nuestra dirigente ha sido cómplice de estos intereses. Cuando llegaban estas empresas acá, buscaban los 4 o 5 referentes políticos, los asociaban al proyecto y seguían adelante. ¿Cuántas veces hemos visto esa película? Por eso la desconfianza de la gente aquí. El señor se puede llamar González o Pérez, pero generalmente son empresarios o que están asociados a capitales extranjeros o que se ocupan de ser gestores de esos capitales extranjeros,
y que muy rara vez tienen proyectos de desarrollo propios, ¿no? Y el problema es que los gobiernos latinoamericanos, en la mayoría de los casos, son representantes de esa franja de la población generalmente, ¿no? Entonces, la ciudadanía completamente desprotegida de las instituciones que se supone que han sido construidas y que legitiman su existencia y su actuación, y de los gobiernos en que representan a los intereses de la población, demuestran una vez más que no es así. Vemos como en distintas circunstancias, con distintos motivos, el Estado se muestra ausente y cómo la ciudadanía se tiene que autoconvocar, autoorganizar para protestar o para intentar darse una respuesta que sus representantes no le están dando. El caso concreto de la mina en Esquel, el pueblo resistió, se puso de pie y dijo no, porque están a 6 kilómetros de la ciudad, lo que quiere decir que esto sería la muerte del pueblo de Esquel. Y esto no fue que se frenó la instalación de la mina porque el gobierno actuó con políticas públicas, no. Esto se frenó por la reacción del pueblo en la resistencia para revertir esa grave situación. Por lo cual el tema va más allá, digamos, de los discursos y los caracteres digamos, de las ideologías, y refiere a un tema estructural, es la impotencia de los estados frente al capital multinacional, el fondo de la cuestión, y la emergencia entonces de respuestas ciudadanas autoconvocadas y directas como autodefensa frente a estas intervenciones. Los habitantes de las dos bandas del río Uruguay vinimos a abrazarnos sobre sus aguas para manifestar nuestra decisión de tomar en nuestras manos su defensa. Expresamos pacíficamente nuestra oposición irrevocable a la instalación de industrias contaminantes en la región, particularmente la de las grandes plantas de celulosa. En el espíritu de defensa del patrimonio que nos legaran San Martín y Artigas, por derecho propio y por obligación con nuestros hijos y los hijos de los hijos que quieran habitar nuestra región, decimos no a las plantas de celulosa, sí a la vida. Yo siento que en los últimos tiempos la gente ha tomado una conciencia muy grande de estas amenazas. Quizá todavía no hayamos encontrado el camino para desarmarlas, pero sí los movimientos populares están hallando vías de comunicación como para comparar sus diferentes problemas. Y esta reciprocidad, este intercambio, nos parece que es el preludio de una etapa nueva en la cual podamos entre todos encontrar, dibujar, construir un modelo de país diferente, con un Estado fuerte que tenga un objetivo y una estrategia, no como ahora, que a los gestos obscenos del menemismo los reemplazaron con discursos de izquierda, pero las relaciones carnales quedaron exactamente igual, y que se dan en torno a las pasteras, a la biotecnología, a la minería. Ahí es donde está el corazón, no en los gestos de alcahuetes del menemismo. Eso era accesorio, ¿no? Y si le pones un discurso de izquierda también es accesorio, porque lo que hay que cambiar es la política. Bueno, en la medida en que la gente y los movimientos sociales se den cuenta de esto, yo creo que muchas cosas pueden empezar a cambiar, ¿no? Desde luego, infaltables en los reclamos
a lo que hace a los derechos humanos, también económicos, sociales, culturales. Decimos no al saqueo, no a la contaminación, no a que la gente tenga que comprar el agua en un país donde nos sobra el agua. Y eso estamos defendiendo. Decimos sí a la vida, sí a la soberanía. Yo soy de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y estamos acá sobre todo porque la contaminación, por sobre todas las cosas, es una gran injusticia. El país está viviendo un caos ambiental, está a merced de los grandes capitales internacionales, que son los que deciden el ordenamiento territorial argentino. Se sigue planteando que el tema es el ALCA, que el tema, como si esto no fuera el ALCA, además. Que el ALCA, pero se ve al ALCA como una amenaza, cuando el ALCA es esto. Y cuando el ALCA es la minería en la Argentina, cuando el ALCA es Bosnia, ¿no? A mí me parece que sería muy esclarecedor que estas cosas se debatieran y que la gente como Galeano, en vez de ser tan aislados, ¿no?, como está siendo aislado Galeano en Uruguay, incluso por sus propios amigos y escritores, ¿no?, que le dieran más lugar para expresar la fuerza que tiene su carrera.